Bien, buenos días a todos. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta exposición titulada Análisis ambientales por cromatografía iónica. Bueno, actualmente el laboratorio ALS cuenta con 240 unidades Life Science, ubicado en más de 70 países, como podemos visualizar. En América del Norte 66 unidades, América Latina 28 unidades, África 22 unidades, Europa 87 unidades. Poseemos más de 18.000 colaboradores y tenemos un promedio de 40 millones de muestras al año que son procesadas. Nuestra visión como empresa es convertirse en el líder mundial dentro de la disciplina de los análisis científicos en busca de un mundo mejor para todos. Nuestra visión, ALS utiliza el poder de los ensayos técnicos para solucionar desafíos complejos gracias a nuestra pasión por la ciencia. Ofrecemos a nuestros clientes información para lograr un mundo más seguro y saludable. Nuestro propósito es la ciencia, el aseguramiento y la sostenibilidad. Eh, bueno, vamos a empezar con lo que es la cromatografía iónica. Vamos a hacer un pequeño introducción, el cual vemos pues que en un mundo actual cada vez somos más conscientes de la importancia de la preservación del medio ambiente. La realización del análisis ambientales se ha convertido pues en una herramienta esencial para comprender y mitigar los impactos de diversas actividades humanas en nuestros ecosistemas. Entonces, podemos ver que los métodos analíticos más poderosos y versátiles en este contexto es la cromatografía iónica, que es una técnica de separación, básicamente, que se utiliza para identificar y también cuantificar iones y compuestos iónicos en muestras ambientales. Vamos a explorar a detalle lo que es la cromatografía iónica y cómo se ha convertido en una herramienta indispensable para la evaluación de la calidad ambiental y la toma de decisiones informadas en materia de conservación y gestión sostenible de nuestros recursos naturales. Aquí vemos los temas que vamos a tocar en esta exposición. Vamos a hablar acerca de la importancia de los aniones en el medio ambiente. Con respecto al monitoreo de la calidad del agua, podemos ver que los aniones, tanto como el nitrato, el sulfato, el cloruro y el fosfato, son indicadores indispensables de la calidad del agua. Detección de contaminantes. Muchos contaminantes ambientales, como los compuestos químicos liberados, ya sea en la agricultura, la industria, los vertederos, pueden estar en forma de aniones. Analizar estos aniones nos ayuda a identificar y cuantificar la presencia de contaminantes en el medio ambiente, lo cual es esencial para evaluar los riesgos ambientales y la salud pública. En cuanto al cumplimiento de regulaciones ambientales, las agencias reguladoras establecen límites y estándares para la concentración de aniones y otros contaminantes en el agua, por lo que es necesario que las muestras ambientales cumplan con estas regulaciones y normativas. Respecto a la investigación científica, el análisis de aniones en muestras ambientales es fundamental en campos como la química ambiental, la ecología, la geología y la hidrología. Estos estudios contribuyen al entendimiento de los procesos naturales y antropogénicos que afectan a nuestra salud. Respecto a los impactos de aniones en el medio ambiente, tenemos que los iones cloruro, sulfatos, los nitratos y el fosfato pueden entrar en los cuerpos a través de la escorrentía, de las lluvias y las actividades humanas, como la agricultura y la descarga de aguas residuales. Podemos ver que en concentraciones elevadas de estos aniones puede causar la eutrificación de los cuerpos de agua, lo que resulta en la proliferación de algas y disminución de la calidad del agua. Con respecto a la salinidad del suelo, la acumulación de aniones como el cloruro y el sulfato en el suelo puede aumentar su salinidad, lo cual va a afectar negativamente a lo que es la calidad del suelo y también va a reducir la capacidad de las plantas para su crecimiento. Esto puede llevar a la degradación del suelo y a la pérdida de la productividad agrícola. Respecto a la toxicidad para la vida acuática, concentraciones elevadas de aniones, como por ejemplo nitratos o fosfatos, pueden ser tóxicas para la vida acuática, incluyendo los peces y otros organismos acuáticos. Por ejemplo, si es que encontramos concentraciones de nitrato elevados, puede causar la muerte de peces debido a la falta de oxígeno. Nitratos en el agua potable. El consumo de agua con altos niveles de nitrato puede representar un riesgo para la salud humana. Los nitratos pueden convertirse en nitritos en el cuerpo
en el cuerpo humano y los nitritos pueden reaccionar con compuestos presentes en el estómago para formar nitrosaminas que se han asociado con un mayor riesgo de cáncer. También se ha demostrado que en concentraciones altas los nitritos pueden causar un trastorno o una reacción con la sangre, lo cual puede contribuir a que haya complicaciones respiratorias. Respecto a la salinidad del agua potable, la presencia de aniones como el cloruro y el sulfato en el agua potable, especialmente en concentraciones elevadas, puede afectar el sabor y la calidad del agua. Además que el agua salina puede ser inapropiada para personas con hipertensión y problemas renales. Respecto a la exposición ocupacional, en entornos industriales, los trabajadores pueden estar expuestos a altas concentraciones de aniones, como los ácidos clorhídricos, sulfúricos, que pueden ser corrosivos y dañinos para la salud de los trabajadores si es que no son manejados adecuadamente. Vamos a dar una introducción o vamos a hablar acerca de la cromatografía iónica. La cromatografía iónica la cromatografía tenemos de dos tipos, lo que es la cromatografía en columna y la cromatografía plana. La cromatografía iónica es una clase de cromatografía en columna que vamos a abordar aquí en esta exposición. Por ejemplo, una idea general de lo que es una cromatografía, donde nosotros tenemos en un tubo un relleno de un sólido que cumple la función de una fase estacionaria, en el cual al aplicarle una muestra que tenga dos componentes y a través de la aplicación de un eluente, una fase móvil, eh, con el flujo de la fase móvil, lo que va a hacer es que haya una separación entre los componentes A y B, ¿no? Entonces aquí vemos que en la parte final, al colocarle un detector al final de la columna, podemos obtener un cromatograma, ¿no? Y dos parámetros importantes es el tiempo de retención y el área del pico. En el laboratorio ALS, Físico-Química, contamos con el cromatógrafo Dionex Integrion HPIC de la marca Thermoscientific, que está equipado con una columna, guardacolumna, supresor, CRTC, un eluente y un detector. Aquí vemos una breve reacción, que es lo que ocurre, o un equilibrio de intercambio iónico, que es lo que ocurre, ¿no?, en la fase estacionaria. Por ejemplo, aquí vemos que la fase estacionaria, el cual puede ser una amina cuaternaria o sulfóxido, al entrar en contacto con el analito, ya sea de carga positiva o negativa, puede haber una interacción entre ellos, ¿no? Entonces, aquí vemos que el analito con carga negativa, en este caso, está interaccionando con la fase estacionaria. Entonces, este equilibrio se mantiene. Vamos a ver aquí un esquema general de lo que es la cromatografía iónica. Luego vamos a detallar lo que es básicamente lo que hacemos en el laboratorio. Por ejemplo, tenemos aquí una bomba que va a impulsar lo que es la fase móvil, que en este caso viene a ser el hidróxido de potasio. Luego va a ingresar a la zona de separación, pero antes de ingresar a la zona de separación, va a haber la inyección de la muestra, que en conjunto con la fase móvil va a ocurrir la separación y antes de llegar a un detector va a pasar por un supresor que va a eliminar los iones presentes en la fase móvil. Y finalmente se va a procesar los datos. Bueno, con respecto a la cromatografía iónica, podemos decir que es uno de los métodos más modernos en base a separación y determinación de iones en columnas con relativa baja capacidad de intercambio iónico. La cromatografía iónica se inició en los años 1930, pero tuvo poco desarrollo. Ya en los años 1960, adquiere un mayor avance debido, ¿por qué motivo el desarrollo no fue, no fue muy rápido? Se debe a que en aquellas épocas la única forma de detección era a través de la conductividad. Pero ¿cuál era el gran problema? Que después de que pase por la columna, únicamente no salían los analitos de interés, sino también salía con los iones presentes en la fase móvil. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el detector medía la conductividad no solamente de los analitos, sino también los iones de la fase móvil. Por lo tanto, habían ahí
algunos inconvenientes con esta técnica, ¿no? Luego, la investigación de columnas de baja capacidad de intercambio iónico fue de gran utilidad, ya que permitió el uso de fases móviles de baja potencia que podrían ser desionizados para permitir la detección de la conductividad de alta sensibilidad. Ya en 1975, la cromatografía iónica independiente de la columna de intercambio iónico empezó a desarrollarse. Tal es así que en este año, químicos de la Dow Chemical Company idearon una técnica que fue un gran desarrollo para lo que es la cromatografía iónica, que fue la técnica de supresión, en el cual el eluyente eh, hace posible que el eluyente sea retirado de los analitos y pueda realizarse la detección conductimétrica únicamente de los analitos de interés. Entonces, aquí vemos que al inicio, antes de la columna, está el analito y los iones del eluente. Va a pasar luego por la resina de baja capacidad intercambiadora, más el supresor, que es la técnica de supresión, vamos a obtener únicamente lo que es el analito. Aquí vamos a ver lo que es el proceso de separación. Podemos ver que si nosotros tenemos un tubo en el cual contiene un relleno sólido que va a cumplir la función de la fase estacionaria. Entonces, cuando aplicamos un componente o una muestra que tenga X componente y aplicamos una fase móvil de flujo continuo, vamos a ver que al transcurrir el tiempo va a haber una separación, como muestra aquí en la imagen, y vamos a ver que hay una distribución o reparto del analito en la fase estacionaria. Vamos a ver que en un tiempo dado obtenemos el componente A, luego el eluente y luego obtenemos el componente B. Si es que nosotros al final de la columna o la fase estacionaria colocamos un detector, vamos a obtener un cromatograma. Un cromatograma es la señal instrumental, ¿no? Del analito. En este caso, este cromatograma es del estándar que trabajamos aquí en el laboratorio. Trabajamos con 7 estándares. Podemos ver que existe una buena separación. Existe bandas con forma ancha, tipo gaussiana. Entonces, de aquí podemos sacar dos parámetros que son muy importantes que me van a permitir a mí realizar el análisis de la muestra. ¿Cuál es el tiempo de retención? El tiempo de retención es un parámetro cualitativo. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí identificar al compuesto? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un compuesto que me aparece a un tiempo de retención 2.3, por ejemplo, a este tiempo de retención siempre me va a aparecer lo que es el componente flúor. Nunca en este tiempo de retención me va a aparecer sulfatos, nitratos o otro componente, ¿no? Y con respecto al área del pico, lo que me va a permitir a mí es la cuantificación del analito. Vamos a ver algunos conceptos generales. ¿Qué cosa es el constante de distribución o el coeficiente de reparto? También es conocido. Bueno, aquí vamos a ver una reacción muy simple de equilibrio, el cual A viene a ser el componente o el analito de interés en la fase estacionaria y también en la fase móvil. Viene a ser entonces la actividad, ¿no? O sea, qué tan retenido puede estar en la fase estacionaria o qué tanto puede estar en la fase móvil. Entonces, el cociente de ambos, A viene a ser A sub A, viene a ser actividad del componente A en la fase estacionaria. Y el A sub AM viene a ser la actividad del componente A en la fase móvil. Si es que nosotros reemplazamos estas actividades por la concentración del analito tanto en la fase estacionaria como en la fase móvil, vamos a ver que la concentración es N entre volumen del analito en la fase estacionaria y número de moles entre volumen del analito en la fase móvil. Entonces, esto de aquí se cumple en lo que es la cromatografía lineal, donde obtenemos picos en forma de campana o forma gaussiana, ¿no? Entonces, podemos ver que
Eh, ¿Cómo es que se obtiene la forma gaussiana o la forma de campana? A través de esta fórmula que podemos observar aquí, que es la función de la ley de distribución normal de los errores aleatorios, conocida también como la curva de Gauss. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta pequeña presentación? Es que si evaluamos la constante de distribución, vemos que nosotros podemos manejar algunos parámetros, como por ejemplo la fase móvil, principalmente la fase móvil. Podemos variar el flujo o también la concentración. Esto lo que me permitiría es guiar a los analitos en dónde podría pasar el mayor tiempo, si es en la fase estacionaria o en la fase móvil. Esto nos va a permitir obtener picos con mayor resolución. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la resolución. Tanto la resolución como la selectividad se refiere básicamente a la separación de cada componente o a la señal que nos va a emitir el componente. Por ejemplo, la resolución, está dado, tenemos dos picos de una muestra definida y podemos decir que es el cociente de la diferencia de su tiempo de retención y media aritmética de sus respectivos ancho del pico de base. Y la selectividad es el parámetro decisivo para la separación de dos componentes en su relativa retención, definido como la relación de los tiempos de retención de dos señales diferentes, y esto está básicamente determinado por la fase estacionaria, o sea, depende únicamente de la columna. Bueno, conceptos generales, vamos a ver con respecto a la fase estacionaria, que son las resinas de intercambio iónico, son básicamente perlas de plástico minúscula con diámetro aproximado de 0,6 milímetros, ¿no? Estas bolitas, podemos decirle así, son porosas y en el interior contienen agua, que es invisible, y estas no se pueden retirar, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver una representación gráfica o una imagen de estas resinas intercambiadoras de cationes y también de aniones. Los iones fijos de la resina intercambiadora de cationes son, bueno, en la fase estacionaria el relleno es una resina, sin embargo que está bien adherida al tubo, pero en sus superficies tienen una zona activa, que dependiendo del intercambio catiónico o aniónico, pueden ser sulfonatos o pueden ser aminas cuaternarias. Por ejemplo, aquí tenemos una resina intercambiadora catiónica, en este caso, vemos que las zonas activas son el grupo sulfonato, es negativo, entonces al ser negativo lo que va a traer son aniones de carga positiva, ¿no? Perdón, iones de carga positiva, o sea, los cationes. Con respecto a la fase estacionaria de intercambio aniónico, la superficie activa o la zona activa viene a ser de amonios cuaternarios. Aquí podemos ver en esta representación la fase estacionaria, que es la resina o el polímero, y en la superficie la zona activa viene a ser, puede ser la amina cuaternaria o los sulfonatos. Por ejemplo, aquí vemos que un analito con carga positiva se acerca, entonces podemos ver que si es que hay una atracción de la carga positiva, quiere decir que el grupo es un sulfonato, entonces podemos decir que este es un intercambiador catiónico. Vamos a ver la reacción que ocurre entre la fase móvil y la fase estacionaria. Bueno, vamos a ver lo que es el intercambio aniónico, que es el motivo de esta presentación. Vamos a ver entonces cómo en la fase estacionaria, que es el sólido, el cual contiene superficies negativas, el sólido que contiene superficies positivas va a atraer al analito de carga negativa. Entonces va a haber aquí un desplazamiento, ¿no? Hay interacción de el analito con la fase estacionaria y va a haber este equilibrio. ¿Cómo podemos nosotros manejar el desplazamiento de esta ecuación? Podemos hacer con la fase móvil. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si es que la fase móvil
tuviese una concentración del eluente muy pequeña, entonces el analito de carga negativa va a tener mayor afinidad con la fase estacionaria. Por lo tanto, va a quedar un tiempo más retenido a la fase estacionaria. Por el contrario, si es que yo aumento la concentración de la fase móvil, lo que va a hacer es que la fase móvil va a arrastrar o no va a dejar que el analito de carga negativa esté adherido a la fase estacionaria. Por lo tanto, lo que va a hacer es que arrastre con mayor facilidad al analito, entonces el tiempo de retención va a ser menor. Con respecto a los modos de detección, tenemos distintos tipos de detección, como por ejemplo el detector de conductividad, que es lo que realizamos en el laboratorio. También tenemos detector amperométrico y detector UV visible óptico. Vamos a tocar básicamente lo que es el detector de conductividad. Entonces, el detector de conductividad lo que nos va a hacer es medir la corriente conducida por iones en disolución bajo un campo eléctrico. Son detectores electroquímicos. Es un sistema de detección no selectivo. ¿Qué quiere decir ello? Que el detector de conductividad va a detectar todo lo que sea ion, todo lo que mida la conductividad. No solamente detecta fluoruro, sino también detecta otros componentes. La conductividad va a ser afectada por la temperatura. Por lo tanto, es importante que nosotros tenemos que controlar también este parámetro, lo que es la temperatura. Cuando la conductividad es alta, los efectos del cambio de temperatura también es mayor. La supresión reduce el efecto de cambios menores de temperatura. ¿Cuáles son los componentes que podemos analizar por cromatografía iónica? Bueno, pueden ser tanto cationes como aniones y las sales formadas por ellos. Por ejemplo, tenemos los alcalinos térreos, algunos elementos de transición, a los boroides, carbonoides, nitrogenoides, el grupo de los oxígenos, también los halógenos. Principalmente en el laboratorio lo que determinamos son fluoruros, cloruros, bromuros, también una combinación como sulfatos, nitratos, nitritos, entre otros. ¿Cuáles son las partes principales de un cromatógrafo iónico? Podemos ver que son 6 partes principales. Vamos a mencionar cada uno de ellos. El primero, que es el eluente. El eluente, el cual va a ser suministrado a través de una bomba. Luego está la válvula de inyección. En la válvula de inyección lo que va a ocurrir es la mezcla tanto de la fase móvil como también de la muestra. Luego está la parte de separación, que básicamente se da en lo que es la columna de separación, pero previo a ello tenemos una guardacolumna cuya función va a ser proteger a lo que es la columna, ya sea de algunos contaminantes provenientes de la muestra. La siguiente es la supresión, cuya función es eliminar los iones presentes en la fase móvil. Luego va a entrar a lo que es la celda de conductividad o la detección y finalmente la data análisis. Con respecto al eluente, ¿cuál es su función? Bueno, los eluentes contienen iones con características similares a los iones contenidos en la muestra, los cuales van a competir con los iones de la muestra en la columna. El eluente transporta la muestra a través del sistema y contribuye a la selectividad de la separación. El eluente es una solución de una sal en agua. Alternativamente, puede ser una solución de diversas sales que también actúan como buffer, proveyendo un pH estable. En el caso del laboratorio, utilizamos el eluente del hidróxido de potasio. Aquí podemos ver la afinidad que tiene algunos aniones con la fase estacionaria. Podemos ver en este orden que el de mayor o el de menor afinidad está dado por el flúor, el acetato, el formiato, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato y sulfato. Por lo tanto, el tiempo de elución va a ir aumentando, ¿no?
O sea, ¿qué quiere decir? Que el fluoruro, como tiene menor afinidad con la fase estacionaria, este va a ser eluido más rápido o en menor tiempo. Este es el eluente que poseemos en el laboratorio, Dionex EGC. Una de las ventajas es que ya no preparamos el eluente, ya nos viene en esta presentación. Es un eluente monovalente, genera la señal de fondo muy baja, conocido como el background. Su poder de elusión para iones polivalentes es limitado. La necesidad de concentraciones altas de eluyentes, su presión de mayor capacidad y una posibilidad de un trabajo en régimen gradiente. Eh, la presencia de contaminantes iónicos, ¿qué puede afectar? Uno, la línea base o el background, la respuesta y la sensibilidad, la linealidad de la respuesta, la calidad de los consumibles pueden sufrir algunas impurezas del agua impregnada. Para evitar estas contaminaciones, se recomienda pues que de manera diaria esta botella de diluente sea cambiado. El contenido únicamente es agua ultra pura. Entonces se recomienda que su cambio sea de manera diaria. Tipos de elusión. Tenemos la elusión isocrática y la elusión por gradiente. ¿Qué quiere decir elusión isocrática? Quiere decir que la composición y la concentración de la fase móvil se mantiene constante durante todo el recorrido. ¿Qué quiere decir una elusión por gradiente? Que los analitos son eluidos con el incremento de la concentración de la fase móvil, ¿no? Entonces, aquí hacemos una comparación de los tipos de elusión. Por ejemplo, en una elusión isocrática, podemos ver en esta parte picos que están demasiado cercanos, aquí muy separados también, ¿no? Entonces, en comparación de una elusión en gradiente, lo que vamos a hacer es variar la concentración de la fase móvil. Ya hemos visto que según la concentración de la fase móvil, este va a repercutir en lo que es la afinidad o el tiempo que se va a permanecer en la fase móvil. Por ejemplo, entre el componente 1 y 2 que vemos aquí en la elusión isocrática, si yo, por ejemplo, a modo de ejemplo, digamos que tenemos una concentración inicial de la fase móvil en 5 molar. Entonces, para que no me salgan muy cercanos estos picos, yo voy a hacer que en este tiempo de retención pueda disminuir la concentración de la fase móvil. Entonces, al disminuir esta concentración, el analito va a quedar más tiempo en la fase estacionaria. Entonces va a haber el detector, entonces va a haber una pequeña separación de estos picos. Esto me va a permitir a mí tener una mejor resolución y un mejor análisis. Por otro lado, cuando la separación de los picos es bastante, por ejemplo, aquí podemos ver aproximadamente de 12 minutos a 26 minutos. ¿Qué pasaría si es que yo en este punto de la concentración hago un aumento de la concentración? Entonces, al hacer un aumento, haría que el analito permanecería menos tiempo en la fase estacionaria. Por lo tanto, la separación sería en menos tiempo. Podemos ver aquí, ¿no? Que entre el componente 9 y componente 10 ha habido un menor tiempo de separación. Entonces vemos que la ilusión en gradiente nos puede convenir bastante cuando realizamos el análisis de varios componentes al mismo tiempo, ¿no? En una sola muestra. Habíamos hablado acerca de la supresión química. Eh, la supresión química habíamos dicho que es una técnica que nos ha permitido eliminar los iones de la fase móvil antes de llegar al detector. Únicamente lo que va a dejar pasar es el analito de interés. Entonces, ¿cómo ocurre esta supresión electroquímica? Bueno, esto primeramente es un dispositivo conocido como supresor. Aquí vamos a ver la parte interna de este supresor, que está constituido también por una pequeña membrana de intercambio iónico. Y en los extremos tenemos dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Tenemos el ingreso de la muestra en dirección
hacia abajo, vamos a decirle, y tenemos en los extremos o los costados, entre el electrodo y la membrana, en ambos lados, la dirección de agua en sentido contrario, o sea, hacia arriba. ¿Cuál es el funcionamiento? Cuando la muestra ingresa tanto el analito de interés más los iones presentes en la fase móvil, en este caso el hidróxido. Entonces, por un lado, vamos a obtener que el ingreso del agua, al tener contacto con el ánodo, va a haber la formación de un ion hidronio y la formación de oxígeno. Este ion hidronio lo que va a hacer es atravesar la membrana e ingresar a la solución donde está presente el eluente, los iones del eluente con el analito de interés. Entonces, este ion hidronio va a tener interacción con el hidróxido de la fase móvil, formando únicamente agua. Entonces, va a quedar el ion sodio perteneciente a la fase móvil, y este sodio lo que va a hacer es atravesar esta membrana y en esta zona donde el agua, al tener interacción con el cátodo, lo que va a hacer es liberar los iones hidróxido, y este hidróxido lo que va a hacer es unirse con el sodio de la fase móvil. Entonces, este hidróxido de sodio más el hidrógeno que se pueda formar y los iones de hidróxido se van a ir a lo que son el residuo, el galón de residuo. Entonces, en la parte interna vamos a ver que únicamente lo que va a quedar es el analito de interés en el medio, que es el agua. Y finalmente se va a ir al detector. En esta imagen vamos a ver las ventajas del supresor. Esto es similar a lo que se acaba de explicar anteriormente. Ingresa el eluente más los analitos de interés de la muestra, pasa por la columna, y el supresor lo que va a hacer es eliminar los iones de la fase móvil, que puede ser el hidróxido y también los iones de sodio, y únicamente me va a dar los analitos de interés. Aquí podemos ver qué pasaría si es que el detector no pasara por un sistema de supresión. Lo que haríamos es que nos lea tanto la conductividad del analito de interés y también los iones de la fase móvil. ¿Esto qué tendría como resultado? Una alta conductividad de fondo, baja sensibilidad para los aniones, ya que entraría en competición con los iones de la fase móvil, alta sensibilidad para cationes, un amplio rango de linealidad y amplia gama de eluyentes. Aquí podemos ver este cromatograma, como los iones fluoruro, cloruro y sulfatos presentan una pequeña señal. Vamos a hacer una comparación cuando son pasados por un sistema de supresión. Primero, que la conductividad de fondo va a disminuir bastante. Va a haber una alta sensibilidad para aniones, una sensibilidad media para cationes. Hay poca robustez para cationes, el rango de linealidad es más reducido, los eluyentes deben proporcionar agua. Bueno, y aquí vemos, ¿no? Cómo ha mejorado la señal o la respuesta de cada analito. Bien, hemos visto lo que es el principio de la cromatografía iónica. Ahora vamos a pasar lo que es la metodología, la determinación de aniones inorgánicos en agua por cromatografía iónica EPA 300.1. ¿Cuál es el alcance de este método? Es la determinación de los aniones en agua reactivo, agua superficial, agua potable, agua subterránea, agua residual y agua de mar. ¿Cuáles son los analitos que analizamos en el laboratorio? Son 7 los analitos, comenzando por fluoruro, cloruro, nitrito, sulfato, bromuro, nitratos y fosfato. ¿Cuál es la preservación, almacenamiento y el periodo de análisis o el holding time? Bueno, el almacenamiento pueden ser en botellas de plástico o también de vidrio. La preservación es únicamente el manejo de la temperatura. Eh,
¿Cuáles son los más críticos? Son los aniones perecibles. Perecibles quiere decir que tiene un tiempo determinado de análisis, que son de 48 horas, es decir, que dentro de las 48 horas estos iones son estables, por lo tanto, se requiere su análisis inmediatamente. La preservación es de a 4 grados centígrados, bajas temperaturas. Aquí en este pequeño cuadro se ha pintado de rojo los iones que son perecibles. ¿Cuáles son los aparatos y reactivos utilizados en la metodología? Bueno, es un conductímetro, micropipetas de 1, 5 y 10 mililitros. Necesitamos también jeringas de capacidad 5 mililitros, filtro de jeringa de 0,45 micras y un vial de polipropileno con su respectiva septa. Además necesitamos de solución estándares. Mencionamos que son 7 estándares. Adicional también, principalmente el cromatógrafo iónico y un ordenador. También es necesario contar con una solución diluida de KOH, de hidróxido de potasio, el cual la preparación es 2,5 mililitros de hidróxido de potasio al 47% en un litro de agua ultrapura. Eh, este es el cromatógrafo iónico que poseemos en el laboratorio, el cual tiene una separación o 4 separaciones o compartimientos, en la cual es la zona del eluente donde se ubica la fase móvil. Tenemos un compartimiento de la bomba, donde se encuentra la bomba primaria y secundaria, cuya función es impulsar a la fase móvil. Tenemos un compartimiento de separación donde se encuentra la columna y la guardacolumna, y tenemos un compartimiento donde se encuentra el detector y el supresor. Es un cromatógrafo iónico Interion Dionex HPIC, equipado con un automuestreador o un autosampler Dionex AS-AP, una guardacolumna Dionex-PAC AG7 de dimensiones 2 por 50 milímetros, una columna de separación FAS Dionex-PAC AS7 de dimensiones 2 por 250 milímetros, un supresor Dionex ADRS600 de 2 milímetros, un eluente Dionex FG de 500 KOH y una columna o CRTC 600. Bueno, en esta imagen vamos a ver cuál es el flujo o el funcionamiento del cromatógrafo que utilizamos acá en laboratorio. Y vamos a mencionar también las partes que se dieron anteriormente. Vamos a empezar con lo que es el eluente. El eluente, primeramente, aquí la bomba, tanto primaria como secundaria, lo que va a hacer es administrar al sistema el eluente. Entonces, partimos del eluente, pasa por las bombas, luego va a pasar por un mixer, cuya función es quitarle las pulsaciones que pueda generar la bomba para que el flujo sea constante. Luego va a pasar por el eluente para que pueda tener la concentración que nosotros le hemos programado o deseamos que tenga la fase móvil. Luego va a pasar por un CRTC, cuya función es eliminar algunos iones que se puedan generar al momento de diluir la fase móvil. Pasa por un desgasificador y luego va a pasar la fase móvil a lo que es el compartimiento de la columna. En el compartimiento de la columna tenemos aquí una válvula de inyección, que es donde va a ocurrir la mezcla entre la fase móvil y la muestra. Luego va a pasar a lo que básicamente es el proceso de separación a través de la columna. Previo a la columna va a pasar por una guardacolumna, cuya función principal es de retener impurezas presentes en la muestra y cuidar a la columna. Esta columna va a pasar al compartimiento del detector, pero antes de que llegue
al detector debe pasar primero por el sistema de supresión y luego se va a, se va a registrar el cromatograma o la señal en lo que es el ordenador. ¿Cuáles son los principales interferentes en esta metodología? Es la coelución cromatográfica directa. ¿Qué quiere decir ello? Que es cuando dos analitos presentan un tiempo de retención muy cercano, entonces puede haber un pequeño solapamiento, ¿no? Esto haría que no se realice un buen análisis del analito. Otro interferente es la coelución dependiente de la concentración. ¿Qué quiere decir? Cuando dos componentes, cuando un componente, dos componentes que puedan presentar un tiempo de retención cercano y uno de ellos tiene una gran concentración, que lo que haría es que la banda o el pico, que es la señal, tenga un ancho demasiado, que lo que haría es opacar al otro componente. Entonces también, ¿cómo podemos manejar este interferente a través de una dilución de la muestra? Y el desplazamiento de carácter iónico, el desplazamiento de carácter iónico quiere decir que, por ejemplo, en esta primera imagen tenemos un analito que ha sido detectado en este tiempo, pero al pasar los días con el uso de la columna puede ir perdiendo su capacidad. Entonces, este analito que pertenece a un componente X, vamos a llamarle, con el tiempo ya no va a estar en este tiempo de retención, sino que va a desplazarse. Entonces, ¿cómo podemos mejorar o eliminar este interferente? Haciendo una curva de calibración o también un cambio de la fase estacionaria, porque ya puede perder su capacidad de retención. ¿Cuál es el procedimiento de análisis? Bueno, una vez que las muestras nos llegan al laboratorio, puede llegar a... Lo que tenemos que hacer es temperar las muestras a la temperatura ambiente, luego medimos la conductividad. Esta conductividad es registrada en un formato, el FLAP 658. Se realiza la dilución con hidróxido de potasio según la conductividad. Nos guiamos la dilución con este cuadro que vemos aquí. Luego se filtra la muestra, se usa el acrodisco 0.45 micras y también se añade lo que son los controles de calidad, un blanco, un estándar, una adición y un duplicado de adición. Bueno, aquí podemos ver, es necesario que antes de correr las muestras hagamos la preparación de la curva de calibración, que consta de un mix de 7 estándares. Bueno, y aquí vemos cómo se está leyendo la conductividad y aquí podemos ver las muestras ya que están encapsuladas. Bueno, una vez que tenemos ya las muestras encapsuladas, se va a llevar al cromatógrafo y se va a programar utilizando el software Chromeleon. Las muestras es un batch que contiene como máximo 20 muestras, los cuales incluyen un blanco, un estándar de control, un estándar de verificación, duplicado de muestra, adición y adición duplicado. Aquí podemos ver una curva de calibración de un analito, en este caso del ion fluoruro. Vemos aquí la concentración, son 7 estándares, la concentración de cada estándar y la señal instrumental, que es el área del pico. Aquí podemos ver, este es un cromatograma obtenido de nuestro estándar control. Y aquí podemos ver los valores experimentales que hemos obtenido en laboratorio versus las concentraciones teóricas, ¿no? Y podemos ver que presentan un porcentaje de recuperación bastante altos. ¿Cuáles son los cuidados básicos y primordiales al momento de usar este equipo? Lo primero que tenemos que hacer es filtrar las muestras, ya que algunas muestras vienen con algunos sólidos y estos al ingresar al sistema eh, pueden dañar el sistema o pueden hacer que se obstruyan algunas conexiones.
Cuando las conductividades son muy altas, se recomienda que se hagan diluciones con una solución que sea similar a la fase móvil, en este caso el hidróxido de potasio. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces las muestras cuando vienen con un pH ácido, al tener contacto con la fase móvil, que es de carácter básico, lo que puede hacer es que haya una reacción violenta y se pueda formar sólidos, que también puede dañar el sistema. Entonces la dilución se hace fuera del equipo, ¿no? Se hace en una fiola y luego se pasa por el filtrado. También se recomienda utilizar agua ultrapura en los frascos para el sistema de lectura del IC. Esto debe ser cambiado a diario. Tenemos que verificar que en las conexiones no exista ningún goteo en la parte interna del cromatógrafo iónico. Ver que todas las conexiones del equipo estén en un lugar adecuado, y también siempre tenemos que tener en cuenta el bidón de desecho. Muchas veces cuando el bidón de desecho no nos damos cuenta y se llena, hace que el cromatógrafo iónico no permita realizar las lecturas. Sale una alarma que, que no permite hacer las lecturas. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de usar este método por cromatografía iónica frente a otros métodos? Es la especificidad selectiva. La cromatografía iónica es altamente selectiva para la separación y detección de iones y compuestos iónicos. ¿Qué quiere decir? Que puede distinguir entre diferentes tipos de aniones y cationes con alta precisión, lo cual lo hace muy importante en aplicaciones donde la identificación precisa es esencial. Sensibilidad: la cromatografía iónica es capaz de detectar concentraciones muy bajas a nivel de trazas, inclusive ppbs o ppts, partes por trillón. El rango de aplicaciones: la cromatografía iónica es versátil y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones que van desde el análisis de agua, alimentos, hasta la investigación científica en química y biología. Puede adaptarse para analizar una variedad de iones y compuestos iónicos. También es un análisis en simultáneo. ¿Qué quiere decir? Que la cromatografía iónica puede analizar muchos analitos de interés en una sola corrida. En el caso de nosotros, leemos 7 analitos en una sola corrida. Esto lo que me va a hacer es ahorrar el tiempo, los recursos y también la generación de residuos. Robustez y precisión: los sistemas de cromatografía iónica son altamente robustos y reproducibles, lo cual garantiza resultados precisos y confiables. Versatilidad en las muestras: la cromatografía iónica es adecuada para analizar una amplia variedad de tipos de muestras, incluyendo líquidos acuosos, soluciones ácidas o básicas, aguas residuales, extractos de suelos, alimentos y bebidas, entre otros. Capacidad de detección y aniones y cationes. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de otros métodos que únicamente pueden analizar ya sea aniones o cationes por separado, la cromatografía iónica puede analizar en conjunto, es decir, al mismo tiempo tanto los aniones como los cationes, ¿no? En una sola corrida, lo que me genera un ahorro de tiempo también. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, José Luis, por la presentación del día de hoy. Vamos ahora, por favor, a la sección de preguntas. A ver, permíteme, por favor. Ya. ¿Qué tipos de iones suelen analizarse mediante cromatografía iónica en muestras ambientales? Ya, podemos analizar tanto cationes como aniones del grupo de los alcalinos térreos, también algunos metales de transición. Podemos medir los halógenos, el grupo de los boroides, los carbonoides, los anfígenos, y también una mezcla de ellos, como por ejemplo sulfatos, fosfatos, nitratos, nitritos. Ya, muchas gracias. Permíteme. ¿Cuáles son los pasos claves en un procedimiento típico de análisis de muestras ambientales por cromatografía iónica? Bueno, uno de los
pasos claves en el tratamiento de las muestras es justamente la lectura de la conductividad. Esto es muy importante porque muchas veces las muestras presentan una alta concentración de iones que si se analizan de manera directa en el cromatógrafo, lo que puede hacer es causar obstrucciones o saturar algunos componentes de la cromatografía iónica. Por lo tanto, se tiene que hacer la lectura de conductividad importante, que nos da una idea de la cantidad de sales, y según eso, hacerle una dilución con hidróxido de potasio. Lo que va a hacer es que, si es que en caso la muestra tuviese presencia de hierro, por ejemplo, que generalmente le da un carácter ácido a la muestra, al tener contacto con el hidróxido de potasio, que es una base, se forma un precipitado. Como esta dilución se hace en fiola o en un matraz volumétrico, este, lo que nos permite hacer es la filtración de estos sólidos y pueda pasar ya limpio a lo que es el cromatógrafo iónico. También es tener en cuenta que el agua del eluente se tiene que cambiar a diario, ya que si esto no se cambia a diario, al estar estancado, puede permitir que se generen bacterias y puede contaminar. Esto lo que hace es que nos complique en el análisis de fosfato, ¿no? Muchas veces el análisis de fosfato se nos complica únicamente cuando no tenemos limpieza en lo que son las conexiones o la botella del diluente. Y también es verificar pues las conexiones, si es que no hay si es que está habiendo algún goteo, tenemos que hacer el control de las condiciones ambientales, del equipo, también ver que las galoneras de residuo tienen que estar vacías, porque muchas veces nos ha pasado también en nosotros, ¿no? En nuestro trabajo diario, que cuando se llena las galoneras de residuo, hace que es como si tuviese una obstrucción, que el cromatógrafo no quiere arrancar o no quiere mandar las lecturas y únicamente es por lo que las galoneras están llenas. Entonces, esos serían los principales cuidados, ¿no? Muchas gracias. Continuamos, por favor, con las preguntas. Acá me escriben la diferencia entre la cromatografía iónica plana y de columna. Ya, ok. Habíamos mencionado en la cromatografía en columna que, bueno, es una columna en la cual angosta, que en la parte interna tiene un relleno sólido y se le aplica el flujo de una fase móvil y ocurre la separación. En la cromatografía plana, la fase estacionaria ya no es una columna, sino es una placa plana, y en la cual la fase móvil ya no va a fluir, sino que la fase móvil se va a desplazar por capilaridad. Muchas gracias y de verdad gracias también por la participación de los presentes, ¿no? Y para finalizar, brevemente, ¿cuáles son las ventajas de utilizar cromatografía iónica en comparación con otros métodos de análisis químico? Ya, bueno, habíamos mencionado que una de las ventajas principales es que nos permite hacer el análisis de analitos en simultáneo. Eso nos permite ahorrar tiempo. También la detección a niveles trazas o concentraciones muy bajas, inclusive ppbs, ppts, partes por millón, partes por billón, partes por trillón. También es la cantidad de muestra que se requiere para el análisis es poca en comparación con otros parámetros, por lo tanto la generación de sólidos también es en menor cantidad. Aparte que son un método bastante confiable, básicamente eso. Muchas gracias, José Luis, por la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos los presentes. Los vamos a continuar esperando en la siguiente.